Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES. Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, Programa de Ciencias Básicas y Aplicadas, Carrera Ingeniería Civil, Subproyecto Estática Aplicada en modalidad virtual, Facilitadora Profesora Fabiola González, abril 2020. Continuamos con esta segunda parte de la teoría de estructuras planas con ejes curvos, arcos, para así avanzar a la resolución de los ejercicios prácticos. En cuanto a la ecuación del arco, cuando tenemos un miembro de eje curvo, debemos encontrar una expresión matemática que nos describa ese elemento en el plano de la estructura. Ahora bien, se deben fijar los ejes cartesianos designando el origen y se encuentra la función matemática que se ajuste al arco. Esta función para un valor x nos dará la altura del arco. Y de x va a ser igual a f de x. La primera derivada de esta función y' de x, evaluada en un punto específico del arco, nos dará la tangente de la curva. En ese punto y en esa dirección se determinará la fuerza axial y en dirección perpendicular a esta tendremos la fuerza cortante. Por fines pedagógicos estudiaremos solo arcos parabólicos, pero el procedimiento que se sigue es general y en esta sección la finalidad es ilustrar un método para el análisis estructural de sistemas planos con cargas en el plano y no la solución de integrales, materias vistas y aprobadas en cursos anteriores. Los polinomios que describen las parábolas son muy sencillos para trabajar. Aquí observamos la ecuación de la parábola donde nos dice que y menos y sub 0 va a ser igual a c por x menos x sub 0. Se elige una función no polinómica para que las integrales a resolver sean diferentes dependiendo de la expresión matemática que describe el arco y las raíces a determinar. Si en algún momento la fuerza cortante alcanza el valor de 0, requerirán procedimientos diferentes. Para estas ecuaciones internas de x, y y m en una sección o punto de miembros de eje curvo, encontramos el caso particular de este tipo de elementos. La fuerza axial y cortante para cada punto del arco dependerá no solo del valor de la coordenada x, sino del valor del ángulo de inclinación θ, de la tangente del arco en ese punto. Escribir las ecuaciones de n, v y m no es muy práctico. En este caso, se determinan las ecuaciones en función de x, de las reacciones horizontal en x, vertical en y momento m como cambios en las condiciones de carga que existen a lo largo del arco. Ahora bien, las ecuaciones se deducen de la siguiente manera. Se elige un punto genérico de la coordenada XY sobre el arco donde se van a determinar los valores de X, Y y M en ese punto o en ese corte Y que se muestra en la diapositiva encerrados con un óvalo. Ahí vamos a realizar el corte y es allí donde vamos a conseguir estos valores antes mencionados. En ese punto se divide o se secciona el arco en dos partes y se colocan las reacciones internas, tanto de X, de Y y de M, fuerzas requeridas para que se mantenga el arco en equilibrio. También se deben escribir las ecuaciones de sumatoria de fuerzas, tanto para el eje X como para el eje Y, como para la sumatoria de momento flector. Y estas obviamente deben ser igual a 0.
Y por supuesto, de allí vamos a obtener los valores para X, Y y M, todas ellas en función de X. Estas ecuaciones se deducen para un tramo donde las condiciones no cambien, por lo que habrá que repetir el procedimiento tantas veces como cambios hay en el sistema de carga. En el cálculo de los valores de característica de solicitación para estos miembros de eje curvo, debemos deducir las ecuaciones de las reacciones internas en función de X, es decir, X de X, Y de X y M de X, para proceder a calcular los valores de las características de solicitación N, B y M en un punto cualquiera del arco, para lo que requerimos encontrar el ángulo de inclinación de esa tangente en ese punto y transformar por medio de las expresiones ya conocidas las reacciones internas horizontales y verticales en fuerzas axiales y cortantes. El procedimiento sería el siguiente. Se elige la coordenada del arco donde se desea conocer el valor n, se calcula la pendiente o ángulo de inclinación de la tangente, se evalúan las expresiones x, y y m para este valor de x, determinándose la magnitud de las reacciones internas. Se transforman estas reacciones x y y en n y b por medio de las expresiones matemáticas para miembros de eje inclinado, respetando el convenio de signo. Por supuesto, debemos recordar entonces las fórmulas que nos permiten determinar esta fuerza axial y fuerza cortante. Aquí la podemos ver donde dice que se cumple que n es igual a menos x por el coseno del ángulo menos y por el seno del ángulo. Esa es para las axiales. Y para las cortantes es igual a menos x por el seno del ángulo más y por el coseno del ángulo. Los diagramas de características de solicitación en miembros de eje curvo nos dirá o nos enseñará a construir los diagramas de características de solicitación, donde habrá que detallar y calcular tantos puntos o secciones de un arco como sea conveniente. En algunos casos se definen intervalos de longitud constante, pero sin pasar por alto los puntos donde hay cambios en el sistema de cargas aplicadas. En resumen, tenemos A. Debemos analizar los dos extremos del arco. Aquí en la diapositiva observamos A y B. Esos puntos debemos analizarlos. B. Los puntos donde haya cargas y momentos concentrados. Y estos deben evaluarse 2 veces para las expresiones matemáticas X, Y y M antes y después de la carga o momentos concentrados. En este caso tenemos una fuerza P1, una fuerza P2 y un momento P3. Puntuales. Hay que evaluarlos antes y después de esas cargas puntuales. C. Donde inicia y termina una carga distribuida. En la diapositiva observamos un rectángulo y un triángulo. Pues debemos evaluar dónde empieza y dónde termina cada carga. D. Si en un punto la fuerza cortante se hace 0, entonces esa ordenada de X registra un momento máximo, el cual debe ubicarse y calcularse. Bien, los diagramas se dibujan sobre el arco, llevando la magnitud de las características de solicitación sobre una perpendicular a la tangente en el punto definido por la sección en estudio. Si estas tienen signo positivo, irán por encima del arco. Si tienen valor negativo, se dibujarán por debajo del arco. Y se unen los puntos ploteados y se obtienen los diagramas. Ahora bien, para determinar cada punto del diagrama hay que realizar varios cálculos en forma ordenada y sistemática, por lo que es conveniente agruparlos en una tabla que tendrá tantas filas como secciones o puntos sea necesario definir y tantas columnas como variables se manejen para obtener las características de solicitación. En la diapositiva, la estructura de una tabla de 9 columnas y la cantidad de filas, pues la definirá la cantidad de puntos que debamos analizar en nuestro arco para conocer los valores de N, B y M. Observamos entonces que tenemos una tabla con 9 columnas
el cual el contenido de cada una vamos a definirlas a continuación. En cuanto a la columna 1, la coordenada X del punto o sección indicará la distancia horizontal medida desde el extremo inicial del arco. Este valor de X localizará la sección o punto donde se va a determinar el valor de las características de solicitación. La columna 2 es la coordenada Y, que dependerá del valor de X y se obtiene a partir de la función que describe la curva del arco. Y va a ser igual a f de X. Para la columna 3, la derivada de Y, es decir, Y', evaluada en el valor de X, definido en la columna 1. El valor obtenido en esta columna representa la tangente a la curva. Para la columna 4, θ es el ángulo de inclinación de la tangente en un punto específico o sección de estudio y se calcula θ igual al arco tangente de Y derivada. Para la columna 5 y 6, estas representan las reacciones internas en dirección horizontal X y en vertical Y en ese punto y se calculan elevando las ecuaciones deducidas para ellas en cada tramo donde sean aplicables. Es importante recordar que estas ecuaciones tienen un rango de X donde son válidas. Para la columna 7 y 8 se descomponen las reacciones internas horizontal X y vertical Y en dirección de la tangente, dirección del ángulo, y perpendicular a ella, y la resultante de estas direcciones será la axial N y la cortante B respectivamente. Para mayor facilidad se emplean las expresiones de la fórmula ya conocida para calcular la axial, menos X por el coseno del ángulo, menos Y por el seno del ángulo, y para las cortantes, menos X por el seno del ángulo más Y por el coseno del ángulo. En la columna 9, este es para el cálculo del momento flector. Solo será necesario conocer el valor de X e Y coordenadas en el punto estudiado y calcular el momento aplicando la expresión matemática deducida para cada tramo. Estos valores a continuación se reflejarán o este cálculo en esta tabla para la resolución de los ejercicios propuestos en la guía, donde se detallan y se especifican paso a paso cómo resolver los ejercicios de arco. Esto es todo, chicos. Gracias por su atención.